Una mañana de principios de abril, Isabela Mendoza caminaba apresuradamente por las calles de Buenos Aires en dirección a la universidad. El viento fresco erizaba el dobladillo de su chaqueta azul oscuro y sujetaba con fuerza el gastado maletín de cuero que había heredado de su padre. La profesora de Historia del Arte se apresuraba a llegar a su primera clase. Isabela subió por la ancha escalera de mármol del edificio principal, con los tacones golpeando a un ritmo constante los antiguos peldaños. En los 15 años que llevaba trabajando aquí, se había aprendido cada grieta de aquellos escalones, cada desconchón de la barandilla. La universidad se había convertido en su segundo hogar. En la sala de profesores reinaba el bullicio habitual de las mañanas. Nicolás Peralta, su colega del departamento de Historia, la saludó desde detrás de su mesa llena de papeles de estudiantes. «Buenos días, Isabela. ¿Preparada para un nuevo día de clase?» «Como siempre, Nicolás. Tercer curso tiene hoy un tema difícil, arte contemporáneo de América Latina». Sacó de su maletín una carpeta con material de clase. «Sí, recuerdo ese tema. Los estudiantes suelen animarse cuando llegamos a lo contemporáneo». Nicolás bebió un sorbo de café de su invariable taza roja. Isabela entró en el auditorio. La espaciosa sala se iba llenando poco a poco de estudiantes. Gabriela Montoya, una de las alumnas más capaces, ya estaba sentada en su lugar habitual en primera fila, disponiendo sus cuadernos y bolígrafos en perfecto orden. «Buenos días, profesora Mendoza», la saludó Gabriela con una sonrisa genuina. «Buenos días», asintió Isabela, encendiendo el proyector. «Comienza la clase». Isabela habló de los artistas contemporáneos, de su visión del mundo y de cómo había cambiado el arte bajo la influencia de los acontecimientos políticos. Su voz, segura y clara, resonó en el aula. Los alumnos escuchan atentamente y toman notas. Durante un breve descanso, Nicolás se acercó a ella. «He oído con qué pasión ha hablado de la influencia de la cultura india en el arte moderno. Quizá deberíamos desarrollar un curso aparte sobre ese tema». Isabela hizo girar el rotulador de la pizarra blanca entre sus manos, pensativa. «Es una idea interesante. Tengo algunas ideas al respecto. ¿Podemos discutirlo más tarde?» Después de clase, Isabela se quedó en su despacho revisando los trabajos de los alumnos. Por la ventana oscurecía lentamente y la pila de trabajos sin revisar no parecía disminuir. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Cariño, tengo buenas noticias. Te espero en casa. No tardes». Isabela sonrió. Mauro no solía escribir este tipo de mensajes. Normalmente estaba inmerso en el trabajo de su bufete. Recogió rápidamente sus cosas, se despidió del guardia y salió. El atardecer de la ciudad la recibió con un escalofrío y el ruido de los coches. Isabela cogió un taxi. Hoy no quería perder tiempo en el autobús. Durante todo el trayecto meditó sobre posibles novedades. Mauro y ella llevaban meses ahorrando para comprarse un coche nuevo. El viejo Fiat llevaba mucho tiempo pidiendo un sustituto. La casa olía a café recién hecho. Mauro la recibió en la puerta, inusualmente excitado. «Isabela, por fin, ¿recuerdas que hablamos del coche?» «Claro que me acuerdo. Lo aplazamos todos los meses». Dejó el maletín en la mesilla del vestíbulo. «Hoy he comprobado nuestra cuenta. Tenemos la cantidad correcta». Mauro sonrió ampliamente, sacando del bolsillo una calculadora con cálculos. Isabela tomó asiento en el borde del sofá, mirando los números. «¿Estáis seguros? Es decir, queríamos comprar algo decente, no escatimar en seguridad». «Absolutamente. Mira», le enseñó el extracto bancario. «Además me dieron una pequeña bonificación en el trabajo. Podemos ir al concesionario mañana». Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo sobre marcas de coches, paquetes, colores. Mauro insistía en una práctica berlina gris. Isabela soñaba con algo más brillante.
Trajo su portátil y juntos navegaron por las páginas web de los concesionarios, comparando precios y características. ¿Te imaginas? Ahora podré ir al trabajo en coche. Isabela se acurrucó en el hombro de su marido. Ya no me congelaré en las paradas de autobús. Y ya no tendré que caminar hasta la tienda para hacer la compra, añadió Mauro, cerrando el portátil. Mientras Isabela se dormía, imaginó que mañana estarían eligiendo su nuevo coche. Después de 15 años de matrimonio, por fin podrían permitirse una compra tan importante. Se puso de lado y miró a su marido dormido. A la tenue luz de la farola, su rostro parecía apacible y tranquilo. Había 2 parejas más a las que atender por la mañana, y luego irían al concesionario. Isabela cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Demasiados pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se levantó, se puso una bata y se asomó a la ventana. La noche de Buenos Aires bullía con los coches y las voces de los transeúntes. En algún lugar, en uno de los concesionarios, su futuro coche ya estaba aparcado. El sábado fue sorprendentemente soleado. Isabela se levantó temprano, demasiado excitada por la inminente compra como para dormir mucho más. Salió de la cama con cuidado de no despertar a Mauro y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Puso sobre la mesa tazas de café caliente y croissants recién salidos de la panadería de la esquina y repasó mentalmente todas las opciones de coche que habían discutido el día anterior. Las manos le temblaban un poco. Por primera vez en su vida iba a participar en la elección de un coche. Mauro apareció en la cocina, ya vestido con una camisa y unos pantalones claros. «Hoy llegas pronto», sonrió, besando a su mujer en la mejilla. No podía dormir. No dejaba de pensar en el coche, admitió Isabela, acercándole el plato del desayuno. He concertado una cita en el concesionario para las 11. Aún tenemos tiempo para comer tranquilos. Desayunaron discutiendo los últimos detalles. Mauro sacó una carpeta con documentos ya preparados y comprobó que todo estuviera en orden. ¿Estás seguro de que tenemos dinero suficiente para el seguro?, preguntó Isabela recogiendo los platos. Lo he calculado todo. No te preocupes, palmeó la carpeta. Aquí todo está pensado hasta el último detalle. El concesionario de coches estaba situado en un moderno edificio a las afueras de la ciudad. Enormes escaparates daban a filas de relucientes coches nuevos. En la entrada les recibió el jefe de ventas, un joven de traje austero que se presentó como Fernando. «Bienvenidos. Ustedes deben de ser la familia Aguilar. Pasen, les enseñaré nuestros modelos». Isabela miró con interés los coches expuestos. Negros, plateados, blancos, se alineaban como en un desfile. Cada coche estaba perfectamente limpio y sus laterales pulidos reflejaban las brillantes luces interiores. Mauro señaló un sedán plateado de tamaño medio. «Excelente elección», Fernando se animó. «Dejad que os hable del equipamiento». Pasaron la siguiente hora inspeccionando el coche desde todos los ángulos. Fernando les explicó con detalle las ventajas de cada equipamiento, les mostró cómo funcionaba el climatizador y les habló de los sistemas de seguridad. Isabela se sentó al volante, intentando imaginar cómo conduciría para ir a trabajar a la universidad. «¿Qué te parece?», preguntó Mauro, observando a su mujer. «El asiento es cómodo», pasó la mano por la tapicería de cuero. «Pero quizá deberíamos mirar más opciones». Miraron algunos coches más. Cada uno tenía sus propias ventajas, y la elección se hizo cada vez más difícil. Finalmente, se decidieron por una berlina azul oscuro. Era un poco más cara que la que habían elegido en un principio, pero ofrecía más elementos de seguridad. «Ese color te sienta bien», comentó Mauro cuando Isabela volvió a ponerse al volante. Comenzó el papeleo. Fernando les condujo a un pequeño despacho donde ya había montones de papeles sobre la mesa. Mauro leyó detenidamente cada documento, consultando a veces con su mujer sobre puntos concretos. «Esto necesita tu firma», le tendió una de las hojas. Isabela firmó,
sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Era como firmar un contrato importante. Bueno, lo era. Mauro sacó una carpeta con documentos ya preparados y el proceso fue más rápido. «Enhorabuena por la compra». Fernando les entregó las llaves del coche. «¿Quieren recoger el coche ahora mismo?» «Claro». Mauro cogió las llaves y se las entregó a Isabela. «Conduce tú primero». Al salir del concesionario con el coche nuevo, Isabela se sintió extraordinariamente animada. El olor a cuero nuevo en el habitáculo, el silencioso ruido del motor, la suavidad de marcha, todo parecía perfecto. Mauro se sentó a su lado para darle indicaciones. «Paremos en el supermercado», sugirió. «Celebremos la compra». En el supermercado compraron víveres para una cena de celebración. Isabela eligió una botella de buen vino, el queso favorito de Mauro y verduras frescas para la ensalada. Apilar las compras en el maletero del coche nuevo fue especialmente satisfactorio. En casa, Isabela se afanaba en preparar la cena y Mauro colocaba las copas y las velas en la mesa. Isabela había puesto su piazzolla favorito. «Por nuestro nuevo coche», Mauro levantó su copa. «Y por las nuevas posibilidades», añadió Isabela. Hablaron toda la noche, haciendo planes para el futuro. Mauro sugirió un viaje de fin de semana fuera de la ciudad para enseñar el coche a sus padres. Isabela soñaba con un viaje al océano. Ahora era posible. La semana siguiente transcurrió en un agradable ajetreo. Isabela conducía su nuevo coche al trabajo todos los días, acostumbrándose a la ruta y a las peculiaridades del tráfico urbano. Los compañeros de la universidad notaron el cambio. «Bonito coche», apreció Nicolás cuando Isabela aparcó junto al aparcamiento de la facultad. «Ahora no llegarás tarde ni en los mayores atascos». Gabriela Montoya también se fijó en el nuevo coche del profesor. «Qué color tan bonito, profesor Mendoza. El azul oscuro es mi favorito». Todas las tardes, de camino a casa, Isabela sentía un placer especial al conducir. Aprendió a encontrar aparcamientos adecuados. Memorizó todas las curvas y cruces de su ruta. Mauro la llamaba a menudo durante el día para preguntarle cómo le iba con el coche. Un fin de semana fueron a visitar a los padres de Mauro. La suegra echó un largo vistazo al coche, elogiando la elección del color y la practicidad del modelo. El suegro, antiguo mecánico, inspeccionó meticulosamente el motor y movió la cabeza con aprobación. «Buena elección», dijo. «Un coche fiable». Aquella tarde, de vuelta en casa, Isabela aparcó el coche en su lugar habitual del patio. Pasó la mano por el suave capó una vez más antes de entrar en casa. Todo le parecía bien. Un coche nuevo, un marido feliz, planes para el futuro. Hacía un mes que había comprado el coche. Isabela ya se había acostumbrado a su nueva rutina. El trayecto matutino a la universidad se había convertido en parte de su rutina. Había aprendido a aparcar en los sitios más incómodos y ya no se ponía nerviosa en el denso tráfico. Pero últimamente algo había cambiado. Al principio, eran pequeñas cosas a las que Isabela no prestaba mucha atención. Mauro había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, explicando que se debía a casos complicados en el bufete. Su teléfono sonaba cada vez más a menudo durante la cena y él se iba a la otra habitación a hablar. Aquella tarde estaban sentados en la cocina, Isabela revisando los trabajos de los estudiantes y Mauro mirando unos documentos. El teléfono de su marido vibró, mostrando un mensaje. Mauro lo cogió rápidamente, pero Isabela tuvo tiempo de fijarse en el nombre de la mujer que aparecía en la notificación. ¿Algo importante?, preguntó, intentando que su voz sonara informal. ¿Ah? No, solo asuntos de trabajo. Mauro se apresuró a guardarse el teléfono en el bolsillo. Tenemos un nuevo caso, muchas aprobaciones. Isabela asintió, fingiendo estar inmersa en la revisión de su redacción. Pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. No podía concentrarse. Mauro se levantó de la mesa.
Voy a hacer una llamada de trabajo. Tengo que ultimar los detalles de la reunión de mañana. Salió al balcón y cerró la puerta con fuerza. Isabella pudo ver su silueta a través de la cortina mientras se paseaba de un lado a otro, gesticulando enérgicamente. La conversación duró casi media hora. Al día siguiente, en la universidad, Isabella no podía concentrarse en la clase. No dejaba de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Nicolás se dio cuenta de su distracción. «Va todo bien. Hoy pareces un poco pensativa». «Sí, es que no he dormido mucho», mintió ella, cambiando papeles sobre el escritorio. Por la tarde, Mauro volvió a retrasarse. Había avisado de que tenía una reunión importante con un cliente y había pedido que no le esperaran para cenar. Isabella se sentó sola a la mesa, removiendo la sopa fría. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, llamadas extrañas, retrasos inexplicables. A eso de las 10 de la noche se oyó un portazo. Mauro parecía cansado, pero en cierto modo excitado. «Lo siento, cariño, un cliente difícil. He tenido que discutir largo y tendido los detalles del contrato». Olía a perfume caro, no al que ella le había regalado por su cumpleaños. Isabella sintió que se le apretaba el corazón. «¿Has cenado?», preguntó, tratando de sonar informal. «Sí, comí algo en la cafetería con un cliente. No quería hacerle esperar». Mauro se dirigió al baño e Isabella se quedó sentada en la cocina, mirando su reflejo en la ventana oscura. Le vino a la mente una conversación reciente con Gabriela Montoya después de una clase. «Profesor Mendoza, ayer vi su coche a la salida del centro comercial», le dijo la estudiante. «Quería saludarla, pero lo conducía un hombre». «Es mi marido», respondió entonces Isabella. «A veces intercambiamos los coches». Pero ayer, Mauro había dicho que se había pasado todo el día en la oficina preparando una importante vista judicial. Esa discrepancia mantenía ahora a Isabella alejada del asunto. Por la mañana se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Mauro ya se estaba preparando para ir a trabajar, anudándose la corbata frente al espejo. «Hoy puede que llegue tarde», dijo sin darse la vuelta. «Mucho trabajo con un nuevo caso». «Quizá te recojo yo», sugirió Isabella. «Podríamos cenar juntos en la ciudad». «No, no, no, no deberías», respondió él demasiado rápido. «No sé a qué hora estaré libre. No quiero hacerte esperar». Cuando se marchó, Isabella se sentó en el borde de la cama, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Llamadas extrañas, reuniones inesperadas con clientes, un perfume nuevo, incoherencias en los horarios. Todo apuntaba a algo desagradable, pero se sacudió las sospechas. En la universidad, el día se alargaba interminablemente. Después de la tercera clase, Nicolás se le acercó. «Isabella, seguro que estás bien. Me he dado cuenta de que has repetido el mismo material 2 veces en clase». «¿En serio?», miró confusa sus apuntes. «Lo siento. Hoy estoy un poco distraída». «¿Tomamos un café? Parece que necesitas hablar». Isabella negó con la cabeza. «Gracias, pero tengo que revisar los papeles. Quizá en otro momento». Permaneció sentada en el coche durante largo rato, dudando si entrar o no. Ya había 3 llamadas perdidas en el teléfono de Mauro, que nunca había llamado tan a menudo. Cuando por fin subió al piso, él paseaba por el salón. «¿Dónde estabas?». Estaba preocupada. «Me retuvieron en la universidad». Entró en la cocina sintiendo su mirada en la espalda. «Podrías haberme avisado». «¿Cómo me avisas de tus retrasos?», soltó ella. Mauro se quedó helado. «¿Qué quieres decir?». «Nada». Isabella sacó una taza del armario. «Solo estoy cansada». Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. En un momento dado, su teléfono vibró en silencio. Un mensaje. Mauro se giró sobre su otro lado, pero no se despertó. Isabella se quedó tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Por la mañana tenía que guiar a la primera pareja, pero el sueño no llegaba.
Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, extrañas coincidencias, detalles inexplicables. Se levantó y se dirigió a la cocina. Había una botella de agua en la nevera. Isabel bebió unos sorbos para tranquilizarse. El diario de Mauro estaba sobre la mesa. Nunca lo guardaba, siempre lo tenía a mano. Isabela se detuvo un segundo y lo abrió. Suaves líneas de anotaciones. Reuniones con clientes, vistas judiciales, comidas de negocios. Nada fuera de lo común. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo iba mal? El día había sido especialmente duro. Isabela había pasado 3 clases consecutivas intentando mantener la concentración y no mostrar su estado a los alumnos. Durante la última clase, perdió la cabeza 2 veces mientras hablaba de las tendencias contemporáneas en el arte. Gabriela Montoya la observaba atentamente desde la primera fila, e Isabela intuyó que su mejor alumna notaba algo raro. Después de la clase, recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. Se subió al coche e Isabela se tomó su tiempo para arrancar el motor. Sacó su teléfono y marcó el número de Violeta Ortiz, su mejor amiga, a la que hacía semanas que no veía. «Violeta, ¿estás hoy en la tienda?» «Sí, como siempre. ¿Te pasa algo? Pareces rara». «Puedo pasar. Necesito hablar contigo». «Claro, ven. Estaba a punto de preparar un té». La librería de Violeta estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de fachada destartalada y puerta de madera chirriante. Encima de la entrada colgaba un letrero anticuado, Libros Ortiz, y en el escaparate había literatura nueva ordenada. Isabela aparcó en la entrada y empujó la familiar puerta, con el timbre tintineando melodiosamente. Violeta estaba detrás del mostrador, colocando los libros recién llegados. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño informal y sus gafas favoritas, redondas y de montura fina, colgadas de la nariz. Cuando vio a su amiga, dejó los libros a un lado. «Isabela, ven a la trastienda, ya he puesto la tetera». La trastienda era una pequeña y acogedora habitación llena de estanterías. Había un viejo sofá en un rincón, y el té ya estaba puesto en una mesita. Violeta siempre tenía tazas y galletas preparadas para estas ocasiones. «Cuéntame», se sentó frente a su amiga. «Veo que hay algo que te preocupa». Isabela rodeó la taza caliente con las palmas de las manos. «No sé, tal vez sea yo la que lo hace, pero Mauro ha estado actuando extraño últimamente». «¿Extraño cómo?» «Retrasos constantes en el trabajo, conversaciones telefónicas en la otra habitación, algunos mensajes a altas horas de la noche». Violeta escuchó atentamente sin interrumpir. Conocía a Isabela y Mauro desde hacía 15 años, desde su boda, de la que había sido testigo. «¿Y empezó después de que compraran el coche?», aclaró. «Sí, más o menos. Al principio todo iba bien, hicimos planes, fuimos a ver a sus padres, y luego...». Isabela se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. «¿Y después?». Violeta le dio un codazo. «Entonces empezaron las rarezas. Hace poco, una alumna mía vio nuestro coche a la salida del centro comercial. Dijo que lo conducía un hombre, pero Mauro dijo que ese día estaba trabajando en la oficina». Violeta golpeó su taza con los dedos pensativa. «¿Intentaste hablar con él al respecto?». «He intentado insinuárselo, pero se sale de la conversación y dice que me lo estoy inventando». Un timbre tintineó en la tienda. Había entrado un cliente. Violeta salió unos minutos, dejando a Isabela a solas con sus pensamientos. Estaba mirando los lomos de los libros de las estanterías. Entre ellos había muchas novelas de las que ella y su amiga habían hablado alguna vez. «¿Sabes?», dijo Violeta cuando regresó, «tal vez deberías mirar más de cerca». «¿Qué quieres decir?». «No saques conclusiones precipitadas, pero tampoco cierres los ojos a lo evidente. Presta atención a los detalles. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Con qué frecuencia se queda hasta tarde?». Isabela negó con la cabeza. «Creo que estoy empezando a perder la cabeza».
Ayer consulté su agenda por primera vez en mi vida. Nunca me lo había permitido. No es locura, Isabela, es instinto de conservación. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. En la trastienda, Violeta encendió una vieja lámpara de mesa que creaba una acogedora luz amarilla. En las estanterías, las letras doradas de los lomos de los libros brillaban misteriosamente. ¿Y si me equivoco?, preguntó Isabela en voz baja. ¿Y si es solo mi paranoia? Entonces te disculparás con tu marido y lo olvidarás. Pero si tus sospechas son ciertas... No terminó la frase. En el silencio se oía el tic-tac de un viejo reloj en la pared de la tienda. ¿Te acuerdas de María?, preguntó Violeta de repente. ¿Mi prima? Isabela asintió. María estaba casada con un próspero hombre de negocios y a menudo celebraban ruidosas fiestas en su gran casa. Ella tampoco quería creerlo al principio. Dijo que pensaba que se lo estaba inventando todo, y luego... ¿Luego qué? Luego resultó que su marido tenía una segunda familia, desde hace 5 años. Isabela sintió que se le enfriaba la espalda. Dejó la taza sobre la mesa, con las manos temblándole ligeramente. No digo que tú tengas la misma situación, añadió Violeta rápidamente. Solo presta atención. El timbre de la tienda volvió a tintinear. Violeta se marchó, dejando a Isabela a solas con sus pensamientos. Regresó unos minutos después con un pequeño libro en las manos. «Toma esto», le entregó a su amiga un volumen de poesía. «Te ayudará a distraerte». «Gracias». Isabela cogió el libro distraídamente. ¿Sabes lo que es raro? Mauro y yo solíamos leer todas las noches antes de acostarnos. Ahora está todo el rato al teléfono. ¿Hace cuánto empezó esto? Hace como un mes, justo después de comprar el coche. Violeta se sentó junto a su amiga en el sofá. Mira, sé que es duro para ti, pero no te cierres en banda. Ven más a menudo, tomaremos el té y hablaremos de libros como antes. Me temo que ahora no tengo tiempo para libros. Razón de más para venir. Siempre estoy de tu parte, ya lo sabes. Ya en la puerta de la tienda, Violeta detuvo a su amiga. Y otra cosa, Isabela. Ten cuidado. No le muestres a Mauro que sospechas algo. Si realmente hay algo ahí, que piense que no notas nada. Isabela asintió y salió. El aire del atardecer era fresco y fresco. Subió al coche y dejó el libro en el asiento del copiloto. En su teléfono había 2 llamadas perdidas de su marido. De camino a casa, pensó en las palabras de Violeta. Su amiga tenía razón. Había que tener más cuidado. Hay que fijarse en detalles que antes parecían insignificantes. Isabela encendió el intermitente y salió a la carretera principal. En el espejo retrovisor se reflejaban las luces del atardecer. En casa todo estaba tranquilo y oscuro. Mauro aún no había vuelto. Otra reunión tardía con un cliente. Isabela entró en la cocina y puso mecánicamente la tetera. Sobre la mesa estaba el crucigrama de la mañana, sin terminar, con casillas a medio rellenar. Mauro y ella solían hacer crucigramas juntos los domingos. ¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿Hace un mes? ¿2? Sacó el teléfono y marcó un mensaje para su marido. ¿Vienes pronto? La respuesta llegó casi de inmediato. Reunión importante. Llegaré tarde. Isabela dejó el teléfono sobre la mesa y abrió el libro que Violeta le había regalado. Pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. No podía concentrarse en el texto. El repentino timbre del teléfono rompió el silencio del piso. Isabela se sobresaltó y cogió el móvil. En la pantalla apareció el nombre de su marido. «Cariño, no te preocupes». La voz de Mauro sonaba extrañamente tensa. «Estoy bien, pero se me ha averiado el coche. Llegaré a casa en taxi. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Debo ir». Isabela ya estaba cogiendo las llaves del coche. No hace falta. Ya he llamado a una grúa, están llevando el coche al servicio técnico. Pronto estaré en casa».
La conexión se cortó antes de que Isabela pudiera hacer su siguiente pregunta. Se quedó de pie en medio de la cocina, con el teléfono en la mano. Fuera de la ventana caía una ligera llovizna. Las gotas se deslizaban por el cristal, distorsionando las luces de las farolas. Pasaron casi 2 horas antes de que la llave girara en la cerradura. Mauro entró en el piso, con el pelo mojado por la lluvia y el abrigo desabrochado. Isabela se dio cuenta enseguida de que llevaba la corbata anudada de forma distinta al nudo que se había dejado por la mañana. «¿Qué le ha pasado al coche?», le preguntó ayudándole a quitarse el abrigo. «¿Algún problema con el motor?», se pasó una mano por el pelo. «No soy bueno con los detalles técnicos. Mañana llamaré al servicio técnico para conocer los detalles». «¿Y dónde se averió?». «Cerca del despacho de Rodríguez. Fui a verle para una consulta». Mauro se dirigió a la cocina y se sirvió un poco de agua. «Estoy muy cansado. Discutámoslo mañana, ¿vale?». Isabela observó en silencio cómo bebía el agua a pequeños sorbos. En el cuello de la camisa se veía una pequeña mancha roja. ¿Lápiz de labios? No, probablemente era la salsa de la cena. «¿Has cenado?», preguntó abriendo la nevera. «Sí, comí algo en la cafetería mientras esperaba a la grúa. Voy a darme una ducha». Por la mañana, Isabela se despertó antes de lo habitual. Mauro seguía durmiendo y ella salió tranquilamente del dormitorio. Su cartera estaba sobre la mesa de la cocina. Debía de haberse olvidado de guardarla anoche. Isabela se detuvo un segundo y la abrió. Entre las tarjetas de crédito y de visita encontró un cheque, no de una cafetería, sino de un restaurante caro al otro lado de la ciudad. La hora del recibo era las 19:45, justo cuando supuestamente esperaba la grúa. Oyó los pasos de su marido y devolvió rápidamente la cartera a su sitio. Mauro entró en la cocina, ya vestido con una camisa nueva. «Hoy llegas temprano», le besó la mejilla. «¿No puedes dormir?». «Mucho trabajo en la universidad», mintió ella. «¿Has llamado al servicio?». «Sí, hace un momento. Dijeron que tardaría unos días. Una avería grave». «Quizá vaya en coche a echar un vistazo. ¿En qué servicio está?». «No hace falta, querida». Untó mantequilla en su tostada. «Me ocuparé yo misma. No tienes de qué preocuparte». En la universidad, Isabela no podía concentrarse en su trabajo. Durante una clase, había perdido 2 veces el hilo, lo que no escapó a la atenta mirada de Gabriela Montoya. «Profesora Mendoza», se le acercó un alumno al salir de clase. «¿Se encuentra bien? Hoy parece un poco alterada». «Estoy bien, Gabriela», intentó sonreír Isabela. «Solo una pequeña emergencia familiar». «Ayer vi tu coche en la puerta del restaurante El Puerto», dijo Gabriela de repente. «Quise saludarte, pero no tuve tiempo. Se marchó muy deprisa». Isabela se quedó helada. «¿Seguro que era nuestro coche?». «Por supuesto, el mismo sedán azul oscuro con la pegatina de la universidad en la ventanilla trasera. Lo recordaba bien». El puerto estaba en la misma zona de la ciudad donde ayer se había extendido el cheque de la cartera de Mauro. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. «Gracias, Gabriela. Eres muy observadora». Por la noche, llamó a Violeta. «Se supone que el coche está averiado. Dice que está en el servicio. ¿Lo comprobaste?». «No dijo qué tipo de servicio. Dice que lo solucionará». Isabela, la voz de su amiga sonaba preocupada. «Te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad?». «Sí, me doy cuenta. Pero no quiero creerlo». Los días siguientes pasaron como un borrón. Mauro salía temprano y volvía tarde, siempre encontrando razones para los retrasos. El coche seguía en reparación, y los intentos de Isabela por conocer los detalles recibían respuestas evasivas. El viernes por la tarde decidió dar una vuelta por los principales talleres de la ciudad. En el cuarto, el mecánico miró el libro de registro y negó con la cabeza. «No, no hemos recibido ninguna berlina azul de esta marca.
¿Por qué no prueba en otros servicios? Isabela llegó tarde a casa. Mauro ya estaba dormido o fingía estarlo. Su teléfono estaba en la mesilla de noche y cada pocos minutos la pantalla parpadeaba con nuevos mensajes. Por la mañana había vuelto a salir temprano, diciendo que tenía una reunión importante con un cliente. Isabela estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando el calendario de la pared. Lo habían comprado juntos a principios de año para marcar las fechas importantes: cumpleaños, aniversarios, viajes previstos. Ahora, todos aquellos planes parecían lejanos e irrealizables. El teléfono vibró. Un mensaje de Violeta. ¿Cómo estás? ¿Quieres pasarte por la tienda? Isabela empezó a teclear una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle a su amiga? Que su marido le mentía a la cara, que el coche que habían comprado juntos había desaparecido misteriosamente, que cada noche encontraba nuevas incoherencias en sus palabras y en sus actos. Al otro lado de la ventana comenzó a llover de nuevo, convirtiendo las calles de Buenos Aires en ríos de espejos. Isabela se quedó mirando las gotas que caían por el cristal y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía apenas un mes, Mauro y ella eran felices, hacían planes, soñaban con viajar en un coche nuevo. Y ahora, el sonido de un mensaje entrante interrumpió sus pensamientos. Mauro había escrito que llegaría tarde. Otra vez, una reunión importante con un cliente. Isabela colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. En el silencio del piso solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. El sábado comenzó con una ligera lluvia. Isabela se levantó temprano. Mauro ya se había marchado, dejando una nota de asuntos urgentes en la oficina. Sorbió lentamente su café en la cocina, mirando el aparcamiento vacío bajo la ventana donde solía estar aparcado su coche. Tras una semana de infructuosos intentos por averiguar la verdad sobre el paradero del coche, Isabela decidió ir al centro comercial. Necesitaba una distracción. Pidió un taxi y se puso en marcha. El taxista hablaba del tiempo y del tráfico durante todo el trayecto, pero Isabela apenas le escuchaba. El centro comercial Plaza Libertad la recibió con luces brillantes y el ruido de la multitud del sábado. Isabela deambuló sin rumbo entre las tiendas, mirando los escaparates, indecisa de entrar. En la cafetería compró un vaso de té verde y se sentó en una mesa junto a la ventana panorámica. De repente, le llamó la atención un movimiento familiar en el aparcamiento, un turismo azul oscuro, una réplica exacta de su coche, salía lentamente del aparcamiento. Isabela se inclinó hacia adelante y miró dentro del coche. Misma marca, mismo modelo, incluso el color era idéntico. En la ventanilla trasera se veía la pegatina de la universidad. Al volante iba una mujer joven, una delgada morena de unos 27 años, con una blusa roja. Tarareó algo mientras ajustaba el espejo retrovisor. Isabela se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Era su coche, lo reconocería entre 1000 coches similares. El pequeño arañazo en el parachoques trasero que habían recibido la primera semana después de comprarlo era ahora una marca de identificación inconfundible. Isabela cogió el teléfono y, con dedos temblorosos, marcó el número de su marido. Tardó mucho en saltar el buzón de voz. Volvió a marcar y el resultado fue el mismo. «Disculpe», se dirigió a un guardia de seguridad que pasaba por allí. «¿Sabe si la chica de la blusa roja aparca aquí a menudo?» El guardia se encogió de hombros. «Sí, trabaja en el salón de belleza de la primera planta. Viene casi todos los días». Isabela subió al primer piso. El salón de belleza Bella Rosa brillaba con espejos y detalles cromados. A través de las puertas de cristal vio a la misma chica, ahora con bata blanca, que discutía algo con una clienta. De vuelta a casa, Isabela sorprendió a Mauro con su portátil en el salón. «¿Dónde has estado?», preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. «En el centro comercial». Su voz sonaba antinaturalmente tranquila.
Vi nuestro coche allí. Mauro se quedó helado un segundo y luego levantó la cabeza lentamente. ¿Qué quieres decir? Nuestro coche, un sedán azul oscuro con una pegatina de la universidad. Lo conducía una chica con una blusa roja. Te estás imaginando cosas. Cerró de golpe el portátil. El coche está en el servicio, ya lo sabes. ¿En serio? ¿Y qué clase de servicio? Escucha. Mauro se levantó y se acercó a ella. Le estás dando demasiadas vueltas. Podrías haberte cruzado con un coche similar. ¿No hay muchos sedanes azules en la ciudad? Con el mismo arañazo en el parachoques. Se puso ligeramente pálido, pero se recompuso rápidamente. Isabela, estás cansada. Tienes mucho trabajo en la universidad, estás saturada. Ves nuestro coche por todas partes. No me hables como si estuviera loca, levantó la voz. Sé perfectamente lo que he visto. Vale, vayamos mañana al servicio. Te enseñaré el coche. ¿Por qué no ahora? Ya es tarde, están cerrados, miró su reloj. Mejor vamos a cenar. He pedido tu pizza favorita. Isabela entró en silencio en el dormitorio y cerró la puerta. Le temblaban las manos al marcar el número de Violeta. La he visto, dijo en cuanto contestó su amiga. Nuestro coche. Lo conducía una chica. ¿Estás segura? Totalmente. Trabaja en un salón de belleza en la Plaza Libertad. Joven, guapa. ¿Qué dice Mauro? Dice que lo imaginé. Promete enseñar el coche mañana en el servicio. Violeta se quedó en silencio. Sabes, un amigo mío trabaja en un banco. Podría comprobar si hubo alguna transacción extraña con los documentos del coche. ¿Crees que podría haber? En una situación así, hay que estar preparado para todo. Tras la conversación, Isabela permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato. Al otro lado de la puerta se oían los pasos de Mauro, que se paseaba por el piso hablando con alguien por teléfono. Su voz sonaba apagada, pero ella distinguió algunas frases. No te preocupes. No, no sabe nada seguro. Ya me ocuparé yo. En el baño, Isabela escrutó su reflejo en el espejo. Las ojeras se habían hecho más visibles, una arruga había aparecido entre sus cejas. Cuando salió, Mauro ya estaba sentado en la cocina con una pizza. «Come algo», le dijo en voz baja. «No has comido nada en todo el día». «No quiero». «Isabela, escucha», apartó un trozo de pizza. «Entiendo que estés disgustada por lo del coche, pero lo resolveremos mañana, te lo prometo». Miró fijamente a su marido, tratando de ver en su rostro siquiera una sombra de culpabilidad o vergüenza. Pero Mauro parecía tranquilo y confiado, como un hombre que dice la pura verdad. Por la noche, Isabela no pudo dormir. Permanecía con los ojos abiertos, recordando a la chica al volante de su coche. ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? ¿Qué más le ocultaba su marido? El teléfono de Mauro volvió a vibrar. Otro mensaje nocturno. Llevó la mano a la mesilla de noche sin intentar ocultar sus acciones. Por la mañana se despertó con el ruido de un portazo. Mauro se había marchado sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Asuntos urgentes en la oficina. Volveré esta noche. Hablaremos del servicio mañana. Isabela arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Violeta. ¿Recuerdas que hablabas de tu amiga del banco? Dile que compruebe todos los papeles del coche. Quiero saber la verdad. El lunes empezó como de costumbre. Isabela se pasó los 2 primeros de la clase de tercero hablando de las tendencias actuales en arte. Gabriela Montoya estaba sentada en primera fila, como de costumbre, tomando notas cuidadosamente de cada palabra. Después de la clase, se entretuvo. Profesor Mendoza, hoy está distraído. Ha repetido 3 veces la misma diapositiva. Isabela sonrió cansada. Gracias por darte cuenta, Gabriela. Un problemilla en casa. Por cierto, ayer volví a ver su coche, fuera del centro comercial. ¿Con la misma chica conduciendo? Sí,
Trabaja en un salón de belleza. Creo que se llama Camila. Isabela se quedó helada. El fantasma tenía ahora un nombre, Camila. Recogió mecánicamente los papeles de su escritorio tratando de mantener una calma exterior. En la sala de profesores, Nicolás la estaba esperando. Isabela, ¿no estás enferma? Estás pálida. Estoy bien. No he dormido lo suficiente. Sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Mauro y un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, Isabela sintió que se le caía la tierra bajo los pies. La foto era de su coche, aparcado frente a un restaurante de lujo. Al volante iba una mujer joven, la morena del salón de belleza. Sonreía a la cámara con las llaves en la mano. Debajo de la foto había una leyenda. Gracias por tu generosidad, cariño. Isabela se agarró al borde de la mesa. Nicolás la miró preocupado. ¿Seguro que estás bien? Sí. No. Tengo que irme. Recogió rápidamente sus cosas y salió de la universidad. Afuera hacía un calor sofocante. Se avecinaba una tormenta. Isabela se sentó en un banco del patio de la universidad y volvió a abrir el mensaje. La foto había sido tomada ayer. El geomarcador señalaba el restaurante El Mirador, uno de los más caros de la ciudad. Sonó el teléfono. Mauro. ¿Sí? Su voz sonaba apagada. Cariño, esta noche voy a llegar tarde. Una reunión importante con un cliente. ¿En El Mirador? Una pausa. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo preguntaba. Dejó la llamada y llamó a Violeta. ¿Puedes venir? Tengo que enseñarte algo. Media hora más tarde estaban sentadas en un pequeño café no lejos de la librería. Isabela le mostró en silencio la fotografía a su amiga. ¡Qué tontería!, regañó la habitualmente comedida Violeta. ¿Lo ha hecho a propósito? Claramente. Quiere que lo sepa. ¿Y qué vas a hacer? Isabela negó con la cabeza. No lo sé. No me puedo creer que me esté pasando esto. Violeta sacó su teléfono. Mi amigo del banco prometió revisar el papeleo. Debería volver a llamar hoy. Se sentaron en el café hasta el anochecer. La camarera ya había cambiado el café frío varias veces, pero Isabela apenas tocó la taza. Su teléfono volvió a sonar. El de Mauro. No lo cojas, le aconsejó Violeta. Déjale sufrir. A las 10, Isabela volvió a casa. El piso la recibió con un silencio desacostumbrado. Mauro aún no había llegado. Se dirigió al dormitorio y empezó a abrir metódicamente los cajones de sus pertenencias. En el último cajón de la cómoda, debajo de un montón de camisas, encontró una carpeta con papeles. Isabela sacó los papeles y empezó a revisarlos uno a uno. Recibos de restaurantes, facturas de flores, algunos cheques y, de repente, el contrato de compraventa de su coche. Pero había un error en las fechas y las firmas. El teléfono vibró. Un mensaje de Violeta. Ha vuelto a llamar una amiga. Necesito hablar urgentemente. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Isabela apenas tuvo tiempo de guardar los papeles en el cajón. Mauro entró en el dormitorio. ¿Por qué no has contestado al teléfono? He estado ocupada. Intentó no mirarle a los ojos. ¿Con qué? Con el trabajo. También tengo reuniones importantes. Él entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo constato un hecho. Mauro salió del dormitorio, pero regresó un momento después. Mira, sé que estás disgustado por lo del coche, pero ya te lo he explicado. Lo están reparando. Claro que lo está, sonrió Isabela. ¿Qué servicio? ¿Otra vez? Ya lo hemos hablado. No, no lo hemos discutido. Siempre te sales con la tuya. Se hundió cansadamente en el borde de la cama. No discutamos. ¿Quién es Camila? Mauro se estremeció. No sé a qué te refieres. La chica del salón de belleza, la que conduce nuestro coche. Te estás imaginando cosas. Deja de mentir. Isabela sacó su teléfono y le enseñó la foto. ¿Yo también me lo he imaginado? Mauro se puso pálido.
Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato y luego dijo en voz baja, «¿Puedo explicarlo? ¿De verdad? ¿Y cómo lo explicas?» Sacó una carpeta de un cajón. «¿O esto también forma parte de la renovación? ¿Revisaste mis cosas? Y le has vuelto a dar nuestro coche a tu señora». Se hizo un gran silencio. Fuera de la ventana retumbaban los truenos. Empezaba una tormenta. Las primeras gotas de lluvia repiquetearon en los aleros. Mauro se levantó. «Tenemos que hablar». «No, no tenemos que hacerlo. Ya lo he resuelto». Salió del dormitorio cogiendo su bolso y las llaves. «¿A dónde vas?», gritó tras ella. «No es asunto tuyo». Isabela salió corriendo del piso. Ya llovía a cántaros, pero ella no se dio cuenta. Subió a un taxi y dio la dirección de Violeta. Su amiga abrió la puerta inmediatamente, como si la hubiera estado esperando. «Pasa, tengo noticias». El pequeño piso sobre la librería olía a café recién hecho y a libros viejos. Violeta sacó una botella de vino. «Creo que esto hace más falta que el café ahora mismo». Isabela contó los documentos que había encontrado y la conversación con su marido. Violeta escuchó sin interrumpir. «Mi amigo del banco ha encontrado algo interesante», dijo al fin. «Efectivamente, el coche ha sido reemitido. Hace 15 días. ¿Cómo ha podido?». Isabela apretó el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 15 años de matrimonio. Los hombres suelen perder la cabeza por las chicas jóvenes. Violeta sirvió más vino. Pero no suelen cederles sus propiedades. El teléfono de Isabela no paraba de sonar. Mauro. Apagó el sonido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Violeta. «No lo sé. Aún no lo sé». Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros. La tormenta se intensificaba y los relámpagos iluminaban la habitación con agudos destellos. Isabela estaba sentada en el viejo sillón, mirando el cristal mojado. Su vida, tan clara y correcta hace un mes, se había desmoronado como un castillo de naipes. Todo por culpa de una fotografía. La mañana siguiente a la tormenta fue sorprendentemente clara. Isabela se despertó en el sofá del piso de Violeta. Su amiga no la había dejado ir a casa durante la noche. Sobre la mesita había una botella de vino vacía y 2 copas que le recordaban la conversación de la noche anterior. «¿Un café?». Violeta apareció de la cocina con una taza humeante. «Gracias». Isabela se sentó y se ajustó la blusa arrugada. «¿Qué hora es?». «Las 9. Llamé a la universidad, dije que estabas enferma». «No debiste». «Deberías haberlo hecho. Necesitas poner en orden tus pensamientos». Violeta se sentó a mi lado. «Y yo tengo una idea. ¿Te acuerdas de Ramón Escobar? ¿Tu amigo abogado?». «Sí, está especializado en este tipo de cosas. He concertado una cita para las 11». Isabela dio un sorbo a su café. «No sé, Violeta, no estoy segura de estar preparada». «¿Para qué?». «Para defender mis derechos. Al menos te explicará cuáles son tus opciones». A las 11:30 salieron de casa. El despacho de Ramón estaba en el centro de negocios, un moderno edificio de cristal y hormigón que se alzaba sobre las viejas mansiones del barrio. Una joven recepcionista les saludó en el mostrador. «El señor Escobar les está esperando». Ramón parecía un hombre alto de unos 45 años, con un mechón gris en el pelo oscuro y mirada atenta. Se levantó de la mesa, saludando a sus visitantes. «Violeta, me alegro de verte, y tú debes de ser Isabela». Su despacho parecía sólido. Muebles caros, cuadros en las paredes, armarios con literatura jurídica. Sobre el escritorio había una fotografía de una mujer sonriente con 2 niños. Violeta me habló brevemente de su situación. Les indicó Ramón con un gesto para que se sentaran. «Pero me gustaría que me contaras todos los detalles». Isabela empezó a hablar. De la compra del coche, del extraño comportamiento de su marido, de la fotografía de su amante. Ramón escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «¿Tienes copias de los papeles del coche?»,
Preguntó cuando ella hubo terminado. Solo los de cuando lo compré. Los documentos nuevos los vi de refilón en su carpeta. Podrías intentar conseguir copias a través del banco. Ramón abrió su portátil. Si el coche se sacó a crédito o utilizando una cuenta bancaria, todas las transacciones deberían estar registradas. Tecleó rápidamente, explicando. En casos como este, es importante reunir pruebas. Una fotografía está bien, pero necesitamos documentación. Si su marido ha vuelto a matricular el coche sin su consentimiento, es un delito grave. ¿Y si falsificó mi firma? Peor para él. Eso ya es delito. Violeta apretó la mano de su amiga. ¿Ves? Te dije que tomaras medidas. Ramón sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Este es mi número personal. Llámame cuando quieras si tienes alguna información nueva. Cuando salieron del despacho, Violeta sugirió. ¿Vamos a comer? Necesitas comer. Entraron en una pequeña cafetería cercana. Isabela picoteaba su máquina de ensaladas pensando en las palabras de la abogada. «¿Sabes?», dijo finalmente, «todavía no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Quiero decir, éramos felices. Al menos yo pensaba que lo éramos». Los hombres suelen confundir la felicidad con la rutina. Violeta dejó el tenedor a un lado. Creen que una amante joven resolverá todos sus problemas. No se trata de la amante. Isabela sacudió la cabeza. Se trata de traición. No solo nos engañó, nos robó el coche y se lo cedió a esa chica. El teléfono vibró. Otra llamada perdida de Mauro. Más de 20 se habían acumulado durante la noche. «No contestes», aconsejó Violeta. «Déjale sufrir». Después de comer volvieron a la librería. Isabela ayudó a su amiga a colocar los recién llegados tratando de distraerse de sus pesados pensamientos. Entre los libros había una novela sobre una mujer que empezaba una nueva vida tras la traición de su marido. «Curiosa coincidencia», comentó Violeta mostrándole la portada. «No creo estar preparada para una nueva vida». «¿Estás preparada para volver a la anterior? ¿Después de todo lo que has aprendido?» Isabela no contestó. Un cliente entró en la tienda y Violeta retrocedió hasta el mostrador. A través de la ventana podía ver los coches que circulaban por la calle. Isabela se quedó mirando cada sedán azul. Volvió a sonar el teléfono, esta vez un número desconocido. Isabela contestó. «¿Sí?» «Buenas tardes, soy Ramón Escobar. Tengo noticias sobre su caso». «¿Ya?» «Sí. Mis asistentes trabajaron muy rápido. En efecto, los documentos fueron reexpedidos hace 15 días, y la firma claramente no es la suya». Isabela sintió que le temblaban las manos. «¿Qué significa eso?» «Significa que tenemos motivos para emprender acciones legales. Su marido ha cometido falsificación de documentos». «¿Y ahora qué?» «Ahora tenemos que actuar con rapidez. Prepararé los papeles necesarios. ¿Podrás venir mañana por la mañana?» «Sí, por supuesto». Tras la conversación, Isabela se lo contó todo a Violeta. Ella sacudió la cabeza. «¡Qué idiota! ¿De verdad creía que podía salirse con la suya?» Aparentemente sí. Siempre estuvo seguro de su impunidad. Pasaron la tarde en el piso de encima de la tienda. Violeta preparaba la cena. Isabela revisaba los documentos que Ramón había enviado por correo electrónico. «Escucha», dijo Violeta de repente, «¿y si los seguimos?» «¿Qué quieres decir?» «Bueno, averiguar dónde se reúnen, reunir pruebas. ¿Tiene esta Camila alguna dirección?» «Solo su lugar de trabajo, un salón de belleza». «Eso es algo. Ramón dijo que necesitamos reunir más pruebas». Isabela dudó. La idea de que la siguieran le parecía tan repugnante como tentadora. «No sé, es un poco mezquino». «¿Pequeño? ¿Cómo es eso de ceder el coche a tu amante?» En ese momento sonó de nuevo el teléfono, el de Mauro. Pero ahora Isabela sabía qué hacer. Contestó. «¿Sí? Por fin, ¿dónde estás?» Estaba preocupada. «¿De verdad? Creía que estabas ocupada».
¿Tal vez haciendo más papeleo? Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? Sobre nuestro coche, Mauro, el que le cediste a tu amante. Isabela, hablemos. Te lo explicaré todo. Demasiado tarde. Mi abogado se encargará ahora. Apagó el teléfono y se volvió hacia Violeta. Tienes razón. Tenemos que reunir todas las pruebas. Su amiga sonrió. Esa es la actitud correcta. Ahora cenemos y hagamos un plan de acción. El despacho de Ramón Escobar olía a cuero y a café caro. Isabela estaba sentada en un profundo sillón, mirando los papeles extendidos sobre el escritorio. Varias carpetas estaban marcadas con pestañas rojas. Aquí guardaba copias de todo el papeleo relacionado con la compra y reemisión del coche. Mira, Ramón señaló uno de los documentos. Aquí está el contrato de compraventa original con tus firmas, y aquí está el documento de rematriculación. Colocó los papeles al lado. Incluso a simple vista, era obvio que las firmas eran diferentes. Su marido ni siquiera se esforzó demasiado por falsificar una firma, comentó el abogado. Por lo visto, estaba seguro de que usted nunca se enteraría. Isabela cogió el documento con manos temblorosas. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos la prueba de la falsificación, pero eso no es suficiente. Ramón abrió su portátil. Hemos hecho una pequeña investigación sobre el nuevo propietario del coche. En la pantalla apareció una foto de Camila, la misma en la que había posado al volante de su coche. Camila Valdés, 27 años, trabaja en el salón de belleza Bella Rosa desde hace 2 años. Cambió varios trabajos antes de eso. Lo interesante es que ya había tenido un caso similar. ¿Qué quieres decir? Hace 3 años salía con un hombre de negocios casado. Él también le cedió una propiedad, un piso. Acabó en un gran escándalo y una demanda. Isabela sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Así que este es su plan habitual? Eso parece. Elige a hombres ricos y casados, se gana su confianza y luego... La última vez tuvo que devolver el piso a su esposa legal, pero el escándalo arruinó la carrera y la reputación de ese hombre de negocios. Una secretaria entró en el despacho con una nueva pila de documentos. Señor Escobar, aquí tiene los extractos bancarios que pidió. Ramón hojeó rápidamente los papeles. Justo lo que pensaba. Su marido retiró una gran suma de dinero el día anterior a la nueva matriculación del coche. Al parecer, un soborno al empleado de matriculación. ¿Cómo lo sabe? Por experiencia. Rara vez hay corrupción en estos casos. Sacó otra carpeta del cajón de su escritorio. También hemos comprobado la dirección de la señorita Valdés. Alquila un piso en el barrio de Palermo, una zona bastante cara para una simple peluquera. Isabela cogió la hoja con la dirección. El barrio era prestigioso. Ella y Mauro habían soñado con vivir allí, pero no podían permitírselo. Creo que su marido está pagando este piso, continuó Ramón. Hemos encontrado algunas transferencias bancarias a su cuenta. ¿Por qué cantidad de dinero? Nunca hemos tenido fondos extra. Quizá pidió un préstamo, o usando el dinero del bufete, anotó el abogado en su libreta. Eso también habría que comprobarlo. Se oía llover al otro lado de la ventana. Isabela se acercó a la ventana. Nubes grises cubrían el cielo, convirtiendo el día en crepúsculo. En el aparcamiento frente al edificio, vio un turismo azul que se parecía a su coche, pero era otro modelo. ¿Qué recomiendas que hagamos a continuación?, preguntó volviendo a la mesa. Lo primero es presentar una denuncia por falsificación. La segunda es reunir más pruebas de su conexión. Tenemos que demostrar que el coche fue reemitido específicamente a la amante y no a un desconocido. ¿Por qué? Fortalecerá su caso en los tribunales. Una cosa es violar formalmente los derechos de propiedad y otra es transferir deliberadamente a una amante una propiedad adquirida conjuntamente. Ramón sacó unas hojas de la impresora. Aquí tienes la dirección del piso. Si quieres,
podemos organizar la vigilancia. No hace falta, iré yo mismo. ¿Seguro? Podría ser emocionalmente difícil. Isabela apretó los puños. Quiero verlo por mí misma. Al salir de la oficina, la lluvia se intensificó. Violeta la esperaba en el coche. ¿Cómo va todo? Es peor de lo que pensábamos. Esta Camila es una divorciada profesional. Ya tuvo un caso similar. ¡Qué perra! Violeta golpeó el volante. ¿Y ahora qué? Tengo su dirección. Su amiga se volvió hacia ella. ¿No irás a...? Voy a ir. Quiero ver dónde vive la mujer que destruyó mi familia. Isabela, es peligroso. ¿Más peligroso que vivir 15 años con un hombre capaz de semejante traición? Se detuvieron en un café. Isabela apenas tocó su comida, mirando la dirección en un trozo de papel. «¿Sabes?», dijo Violeta de repente, «tal vez sea lo mejor». «¿El qué?». «Que ahora te hayas enterado de la verdad. Imagínate cuánto tiempo podría haber durado esto». Isabela negó con la cabeza. «No entiendo cómo pudo. Quiero decir, lo hacíamos todo juntos. Elegir un coche, planear viajes. Los hombres a menudo no se dan cuenta del valor de lo que tienen». Violeta le cubrió la mano con la suya. «Pero no debes dejar que se salga con la suya». Esa noche, de vuelta en el piso de su amiga, Isabela extendió todos los papeles sobre la mesa. Fotografías, extractos bancarios, copias de contratos, todo hacía pensar en una traición. «Mañana iré a verla», dijo con firmeza. «Iré contigo». «No, tengo que hacerlo yo». El teléfono volvió a sonar, el de Mauro. Isabela colgó la llamada y abrió los mensajes. Decenas de mensajes sin leer de su marido. «Hablemos. Te lo explicaré. No es lo que piensas». ¿Sabes qué es lo más frustrante? Se volvió hacia Violeta. Ni siquiera admite su culpabilidad. Sigue intentando explicar las cosas, justificarse. «Típico comportamiento de un hombre pillado», resopló su amiga. «Primero mienten y luego se libran». Por la noche, Isabela imaginó la reunión de mañana, repasando en su cabeza las palabras que le diría a la tal Camila. En su bolso estaban los documentos que Ramón había reunido, una prueba de traición que podía destruir la vida del hombre en quien había confiado durante 15 años. La mañana gris recibió a Isabela con una llovizna. Había aparcado el taxi a la vuelta de la esquina de la dirección y ahora estaba sentada en el coche, recogiendo sus pensamientos. La casa donde vivía Camila era una moderna torre de cristal entre las viejas mansiones del barrio de Palermo. Un conserje de uniforme oscuro estaba de guardia en la entrada, abriendo de vez en cuando las puertas a los ocupantes. «Espéreme, por favor», pidió Isabela al taxista. «Ahora vuelvo». Salió del coche, apretando con fuerza la carpeta del expediente entre las manos. Su coche, un sedán azul oscuro con una pegatina de la universidad, se veía en la esquina del edificio. Así que la información de Ramón era correcta. El vestíbulo olía a flores frescas y perfume caro. El conserje levantó la vista de su revista. «¿Puedo ayudarle?» «Sí, vengo a ver a la señorita Valdés. Piso 512. «Un momento», alcanzó el teléfono, pero Isabela lo detuvo. «No es necesario. Y a una amiga suya. Quiero darle una sorpresa». El conserje dudó. Isabela sacó unas notas de su bolso y las colocó sobre el mostrador. «Es importante. Por favor». El dinero desapareció en el bolsillo de la chaqueta de su uniforme. «El ascensor está a la derecha, 5ª planta». En la cabina del ascensor, Isabela se arregló el pelo, mirando su reflejo en la pared espejada. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación no la abandonaba. 15 años de matrimonio le daban derecho a saber la verdad. El 5º piso la recibió con suaves alfombras y la tenue luz de lámparas de diseño. El piso 512 estaba al final del pasillo. Isabela se dirigió a la puerta y se quedó helada al oír una risa familiar, la risa de su marido.
Llamó a la puerta. Las voces se acallaron tras la puerta y se oyeron pasos. ¿Quién es? Sonó una voz de mujer. La dueña del coche del que tan amablemente te has apropiado, respondió Isabela en voz alta. Se hizo el silencio. Luego, el chasquido de una cerradura. Abrió la puerta una joven en bata de seda. Camila Valdés estaba aún más guapa que en sus fotografías. Alta, delgada, perfectamente maquillada a pesar de lo temprano que había amanecido. «Ah, después de todo has venido», sonrió como si hubiera estado esperando esta visita. «Entra». El amplio salón era un desastre artístico. Cojines desparramados en el sofá, café sin terminar sobre la mesa, una chaqueta de hombre en el respaldo de una silla. Mauro salió del dormitorio, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. «Isabela», se puso pálido. «¿Qué haces aquí?» «Qué curioso». Estaba a punto de preguntar lo mismo. Isabela dejó la carpeta sobre la mesa. Aunque la pregunta es retórica, claro. Camila se dirigió a la barra y se sirvió un poco de vino. ¿Quieres un poco? Le tendió la copa a Isabela. ¿No? Deberías. Es un vino excelente, Mauro lo trajo de Mendoza. Camila, no. Mauro trató de detenerla. ¿Por qué no? Hablemos como adultos. Se sentó en el sillón, poniendo su pierna sobre la de ella. Para eso estás aquí, ¿no? Isabela sacó unos papeles de una carpeta. No, he venido a enseñarte esto. Copias de todos los documentos, incluidas las firmas falsificadas, y pruebas de tu anterior estafa con ese empresario. La sonrisa de Camila se desvaneció ligeramente. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Entonces te lo explicaré. Hace 3 años hiciste lo mismo con otro hombre casado. Le hiciste cederte el piso, pero luego te obligaron a devolver la propiedad. Mauro se volvió hacia Camila. ¿Qué está diciendo? Cariño, no la escuches. Camila intentó cogerle la mano, pero él se apartó. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Isabela extendió los papeles sobre la mesa. Aquí está la sentencia judicial de ese caso. Aquí están los extractos bancarios con las transferencias a su cuenta, tus transferencias, Mauro. Y aquí, sacó la última hoja, el informe pericial sobre la firma falsificada. Se hizo un gran silencio en la sala. Camila terminó su vino y dejó la copa en el suelo. ¿Y qué? ¿Crees que estos papeles cambiarán algo? El coche es mío ahora, según los papeles. Según los papeles que falsificó mi marido. Pruébalo. Ya lo he hecho. Mi abogado ha presentado una denuncia penal. Mauro se desplomó en su silla. ¿Penal? Sí, querido. Falsificar documentos es un delito. También lo es sobornar a un funcionario del registro. Camila se levantó, arremangándose la bata. Fuera de mi piso. ¿Tu piso? Isabela sonrió. Lo estás alquilando, con el dinero de mi marido. Mauro, haz algo. Camila levantó la voz. No tiene derecho a estar aquí. Pero Mauro permaneció en silencio, mirando los papeles de la mesa. Le temblaban las manos al coger el informe del perito. ¿Cómo lo sabía?, preguntó al fin. Ella misma me envió la foto. Quería meterse conmigo. Isabel la miró a Camila. Pero no se dio cuenta de que yo podía defenderme. «Yo lo amaba», Camila gritó de repente. «No como tú, revolcándote en tus libros y sermones». ¿Amaba? ¿Como aquel hombre de negocios de hace 3 años? Camila agarró el vaso y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos resonaron en la habitación con un sonido metálico. «Fuera de aquí, los dos». Mauro se levantó. «Camila, cálmate. Cállate. Dijiste que no se enteraría, que habías pensado en todo». Isabela volvió a reunir los documentos en la carpeta. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Si no hubieras enviado esa foto, quizá no me habría dado cuenta. Tu confianza en ti mismo es lo que te ha arruinado. Se dirigió a la salida. Camila le gritó. «El coche sigue siendo mío, según los papeles». «Eso ya lo veremos». Isabela se dio la vuelta en la puerta.
Tengo un buen abogado. En el pasillo oyó el ruido de cristales rompiéndose y los gritos de Camila. El conserje la miró inquisitivamente al pasar por el vestíbulo, pero no dijo nada. El taxi esperaba en el mismo sitio. Isabela subió al asiento trasero y dio la dirección de la oficina de Ramón. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos. En uno de ellos vio a Mauro salir corriendo de la entrada, sin chaqueta y con el cuello de la camisa arrugado. «Conduzca», le pidió al taxista. El teléfono de su bolso vibró. «Violeta, ¿cómo ha ido?» «Los encontré, juntos». «Dios mío, ¿estás bien?» «Sí, ahora lo estoy. Voy a casa de Ramón. ¿Quieres que vaya?» «No hace falta. Estaré bien sola». Apagó el teléfono y se recostó en el asiento. Tenía un largo día por delante. Reunión con su abogado, papeleo, comienzo del juicio. Pero ahora, en ese mismo instante, se sentía extrañamente aliviada. Se acabaron las conjeturas y las dudas. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Después de la reunión en el piso de Camila, Isabela no fue a casa de Ramón. Pidió al taxista que la dejara a 2 manzanas de la casa de su amante. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí aire húmedo y asfalto mojado. Isabela caminó lentamente por la calle, contemplando su próximo movimiento. Su coche seguía aparcado frente a la casa, el sedán azul oscuro que tan felizmente habían elegido hacía solo 2 meses. Isabela se acercó y pasó la mano por el capó húmedo. Debía de haber un segundo juego de llaves en la guantera, donde siempre guardaba una por si acaso. La puerta se dio con facilidad. Al parecer, Camila había olvidado cerrar el coche con llave en sus prisas. Isabela se puso al volante y ajustó el asiento con el movimiento habitual. El olor del perfume de la amante de su marido llenaba el habitáculo, un aroma empalagosamente dulce. Había llaves de repuesto en la guantera, como ella esperaba. El motor arrancó a la primera. Isabela encendió los limpiaparabrisas y limpió las gotas de lluvia del parabrisas. Por el retrovisor vio a Camila salir corriendo de la entrada, ya vestida y con zapatos de tacón. Mauro corrió tras ella. «¡Para! ¡Ese es mi coche!», gritó Camila, con los tacones golpeando el pavimento mojado. Isabela bajó la ventanilla. «Nuestro coche, comprado con el dinero que compartíamos mi marido y yo». «Tengo los papeles». Camila intentó abrir la puerta, pero Isabela ya había echado el cerrojo. «Papeles falsos». Se giró para ver a Mauro corriendo. «¿Verdad, cariño?». Mauro estaba de pie bajo la lluvia, sin saber qué decir. Tenía la camisa empapada y el pelo pegado a la frente. «Isabela, hablemos». «Ya hemos hablado. Ahora que hablen los abogados». Puso el coche en marcha y salió lentamente de la entrada. En el retrovisor se reflejaban 2 figuras. Camila gritaba algo, agitando los brazos. Mauro permanecía inmóvil, con los hombros caídos. En el semáforo sonó el teléfono. «Violeta». «Lo hice», dijo Isabela sin esperar una pregunta. «Cogí el coche». «¿Qué? ¿Cómo?» «Me subí y me fui. Tengo llaves de repuesto, ¿no?». «¿Qué pasa con ellas?». Se quedaron paradas bajo la lluvia. Violeta guardó silencio un momento. «¿A dónde vas ahora?». «No lo sé. No puedo ir a casa. Mauro probablemente irá allí». «Ven a mi casa. Ya veremos qué hacer». La librería ya estaba cerrada, pero la luz de las ventanas del piso de arriba estaba encendida. Isabela aparcó el coche en el patio y subió las familiares escaleras. Violeta la recibió con una taza de té caliente. «Cuéntame». Isabela se hundió en una silla. «Sabes, ni siquiera planeé recoger el coche. Fue espontáneo. Lo vi allí, tan querido para mí, y me di cuenta de que no podía dejarlo así». «Hiciste lo correcto». Violeta se sentó a su lado. «Pero seguramente llamarán a la policía». «Que los llamen. Tengo pruebas de los documentos falsificados». El teléfono volvió a sonar. El número de Mauro. Isabela colgó la llamada. «Tenemos que llamar a Ramón».
dijo Violeta. Para avisarle. El abogado contestó tras el primer tono. Señora Mendoza, ¿pasa algo? Isabela describió brevemente la situación. Ramón escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Ya veo, dijo finalmente. Técnicamente, podría considerarse un comportamiento justiciero, pero dadas las circunstancias, ¿qué hago? Quédate donde estás. Estaré allí en una hora con el papeleo necesario. Después de la conversación, Isabela se sintió más segura. Tomó un sorbo de té. Violeta siempre sabía prepararlo en su punto. ¿Qué vas a hacer con el coche?, le preguntó su amiga. No lo sé. No puedo ni mirarlo. Todo me recuerda a la traición. Podríamos venderlo. Primero tendría que recuperar los papeles. Sonó el timbre de la puerta. Ambas mujeres se sobresaltaron. Violeta se acercó a la ventana. Es Mauro, con Camila. Isabela negó con la cabeza. No abras. El timbre volvió a sonar, luego se oyó un golpe en la puerta. Isabela, sé que estás ahí. La voz de Mauro sonó amortiguada a través de la puerta. Abre, tenemos que hablar. ¡Fuera!, Violeta gritó. Si no, llamaré a la policía. Sois vosotros los que me habéis robado el coche, Camila gritaba ahora. Ya llamé a la policía. Violeta sacó su teléfono. Voy a llamar a Ramón. Dile que venga rápido. Los gritos continuaban en la puerta. Los vecinos empezaron a asomarse a sus pisos, atraídos por el ruido. No tenías derecho a llevarte el coche. Camila insistió. Tengo papeles. Papeles falsos, le gritó Isabela. Y puedo demostrarlo. Sonó una sirena. Había llegado la policía. Violeta miró por la ventana. 2 coches patrulla. Ramón también ha llegado. El ruido en la entrada aumentó. Ahora a las voces de Mauro y Camila se unían las exigencias oficiales de la policía para que se calmaran. Isabela se sentó en el sillón, aferrando con fuerza su taza de té frío. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez oficialmente. «Policía, abran, por favor». Violeta abrió la puerta. 2 policías y Ramón entraron en el piso con un maletín. «Señora Mendoza», empezó uno de los policías, «ha habido una denuncia por el robo de un coche». «No ha habido robo», le interrumpió Ramón, sacando sus papeles. «El coche pertenece a mi clienta y a su marido. Aquí están los documentos originales de la compra. Y aquí», sacó otra carpeta, «está la prueba de que los documentos fueron falsificados durante la rematriculación». Los policías escrutaron los papeles. Mauro y Camila estaban detrás de ellos. Ella seguía intentando decir algo, pero nadie la escuchaba. «Aquí está el informe pericial sobre la firma falsificada», continuó Ramón, «y una solicitud para iniciar un procedimiento penal por falsificación de documentos». Uno de los policías se volvió hacia Camila. «Señorita, ¿declara usted ser la propietaria legal del coche?» «Sí, tengo los documentos». «Documentos con una firma falsificada», aclaró Ramón. «Mi cliente nunca consintió la reexpedición del coche». Los policías se miraron. El hombre mayor sacó un bloc de notas. «Tendremos que comprobar toda la documentación. De momento, el coche se quedará donde está ahora». «Pero ella lo robó». Camila señaló a Isabela. «De debajo de mi casa». «No puedes robar lo que es legalmente tuyo», respondió Ramón con calma. «Pero usar documentos falsos es un delito grave». Mauro, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se adelantó de repente. «Isabela, por favor». «No lo hagas», levantó la mano. «Vete». Los policías grabaron las declaraciones de todos los presentes. Camila seguía insistiendo en sus derechos, agitando los documentos, pero nadie la escuchaba. Finalmente, se marcharon, dejando a Isabela con Violeta y Ramón. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabela cuando se calmó el ruido en la entrada.
Ahora esperamos la decisión del tribunal. Ramón reunió los papeles en un maletín. Pero puedes quedarte con el coche. Legalmente, es tuyo. Violeta acompañó al abogado a la salida y regresó con otra taza de té. Entonces, ¿Victoria? Isabela negó con la cabeza. No lo sé. El coche está de vuelta, pero todo lo demás está arruinado. Fuera de la ventana empezó a llover de nuevo. Las gotas golpeaban el alero, recordándole el día en que ella y Mauro habían elegido un coche en el concesionario. Ahora todo parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. La mañana siguiente amaneció inesperadamente soleada. Isabela se despertó con la brillante luz que brillaba a través de las cortinas de la habitación de invitados de Violeta. La tetera ya estaba zumbando en la cocina. Su amiga siempre madrugaba para tener la tienda lista para abrir. ¿Café? Violeta le tendió una taza. Tienes que reponerte. Hoy va a ser un día difícil. Isabela apenas había tenido tiempo de dar el primer sorbo cuando sonó el timbre. 2 policías estaban en la puerta, no los que habían venido ayer. Señora Mendoza, necesitamos que nos acompañe a comisaría. Ha habido una denuncia por tenencia ilícita de un vehículo. Pero si ya se lo explicamos todo ayer. Eso es otra división, explicó uno de los policías. Tienen sus propios procedimientos. La comisaría olía a café y a papeleo. Un joven teniente anotaba declaraciones monótonamente en su mesa mirando el reloj de vez en cuando. En un despacho cercano, Isabela vio a Camila que gesticulaba enérgicamente mientras hablaba con otro agente. ¿Así que afirma que el coche le pertenece?, preguntó el teniente. Sí, lo compramos con mi marido. Aquí están los papeles originales. Pero aquí, sacó otra carpeta. Están los documentos de reexpedición a la señorita Valdés. Con una firma falsificada. Tengo un informe pericial. En ese momento entró Ramón en el despacho. Teniente, soy el abogado de la señora Mendoza. Antes de proceder, me gustaría presentar documentos adicionales. La siguiente hora transcurrió discutiendo los entresijos legales. Ramón expuso metódicamente documento tras documento ante el teniente, explicando cada detalle. Finalmente, se reclinó en su silla. Comprendo su postura, pero mientras dure el procedimiento, debemos atenernos a la letra de la ley. Según los documentos disponibles, la propietaria del coche es la señorita Valdés. Pero esos documentos son falsos. Isabela se indignó. Eso aún tiene que demostrarse ante un tribunal. Mientras tanto, ¿le va a dar el coche a un delincuente? El teniente hizo un gesto con las manos. Es la ley. El coche debe ser devuelto al propietario según los papeles. 1 hora más tarde, Isabela estaba en el patio de la casa de Violeta, viendo cómo los policías revisaban el coche antes de entregárselo a Camila. Esta última estaba cerca, sonriendo triunfante. No te preocupes, dijo Ramón en voz baja. Es una medida temporal. El juzgado lo solucionará. ¿Cuándo? La primera vista está prevista para la semana que viene. Camila se sentó al volante, ajustando desafiante el espejo retrovisor. Mauro se hizo a un lado, indeciso de acercarse a su mujer. Gracias por cuidar tan bien del coche, espetó Camila, cerrando la puerta de un portazo. Isabela observó en silencio cómo el sedán azul oscuro salía del patio. Violeta le apretó la mano. Vamos, necesitas descansar antes del juicio. La semana siguiente pasó como un borrón. Isabela volvió a trabajar en la universidad, tratando de concentrarse en las clases y en los alumnos. Gabriela Montoya se le acercó después de clase. Profesora Mendoza, he visto su coche en la puerta del centro comercial. Otra vez esa chica conduciendo. Gracias, Gabriela, lo sé. Nicolás también notó el cambio. Te veo diferente. ¿Te pasa algo? No pasa nada, solo problemas familiares. El día del juicio empezó con lluvia.
Isabela vestía un estricto traje azul oscuro, el mismo que había llevado a sus primeras clases en la universidad. Violeta insistió en acompañarla. Ramón esperaba a la entrada de la sala de conferencias. Todo está listo. Tenemos una posición muy fuerte. Camila apareció acompañada de su abogado, un joven con un traje caro. Mauro la siguió, evitando mirar en dirección a su mujer. La juez, una mujer mayor de mirada atenta, estudió los documentos durante largo rato. Ramón expuso metódicamente los hechos: la compra del coche con fondos compartidos, la repentina desaparición del coche, los documentos de rematriculación falsificados. Señoría, se levantó de su asiento el abogado de Camila. Mi cliente es la propietaria legal del coche. Todo el papeleo está correctamente realizado. ¿Correctamente? Ramón sacó el informe pericial. Permítame mostrarle los resultados del examen de firmas. La siguiente hora se dedicó a los detalles técnicos. El perito grafólogo explicó detalladamente las diferencias entre la firma real de Isabela y la que aparecía en los documentos de reexpedición. Camila empezó a ponerse nerviosa. No paraba de susurrarle algo a su abogado, frotándose la correa de su caro bolso. Señoría, Ramón sacó otra carpeta. Me gustaría llamar la atención del tribunal sobre un caso anterior en el que estaba implicada la señorita Valdés. Hace 3 años ya estuvo implicada en una trama similar. Camila saltó. Esto es una calumnia, protesto. Silencio en la sala. La juez dio un golpecito con su mazo. Proceda, señor Escobar. Ramón presentó los documentos del caso anterior. El rostro de Camila palidecía por momentos. Además, continuó Ramón, tenemos pruebas de que el señor Aguilar sobornó al funcionario del registro para acelerar el proceso de reexpedición. Ahora Mauro también se había puesto pálido. Su abogado se apresuró a anotar algo en un cuaderno. Tras una breve pausa, el juez anunció la sentencia. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, el tribunal declara nula la nueva matriculación del coche a nombre de la señorita Valdés. El coche debe ser devuelto a sus legítimos propietarios, la señora y el señor Aguilar. Pero eso no es justo, chilló Camila. Silencio en la sala. La jueza volvió a golpear su mazo. Además, el tribunal remite los expedientes de falsificación y soborno a la fiscalía para que continúe la investigación. Isabela permaneció inmóvil, escuchando cómo la juez leía el resto de la sentencia. Violeta le apretó la mano. Tras la sesión en el pasillo, Camila intentó acercarse a Mauro, pero él se apartó. Basta, me has metido en un caso criminal. Pero si querías darme el coche tú mismo. No quería falsificar documentos y enviar fotos a mi mujer. Isabela pasó silenciosamente junto a ellos. Fuera, la lluvia ya había cesado, dejando tras de sí aire fresco y asfalto mojado. ¿Y ahora qué?, preguntó Violeta. No lo sé. El coche ha vuelto, pero no lo quiero. Demasiados recuerdos. Podrías venderlo. Supongo que lo haré. Caminaron calle abajo, dejando atrás el juzgado con sus problemas y decisiones. Por delante quedaba un nuevo día, nuevas preocupaciones, una nueva vida, y el sedán azul oscuro que había provocado tantas cosas que se quedara en el pasado, como recordatorio de que a veces la pérdida es el comienzo de algo nuevo.